PPC Cast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 209. El amor entre el SEO y el PPC. Con Lola López. Otra semana más que no está Luis. Seguimos Luis en funciones de baja paternal, pero tenemos que mantener esto. Y hoy es un buen día porque vamos a hablar de, no diré nuestros enemigos, porque al final nos vamos a llevar bien como nos va a hacer ver Lola, pero hablaremos del SEO y el PPC, cómo se llevan. Y no hemos podido traer a mejor persona que la Paid Media Manager en Webpositor. Lola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta la verdad de que me hayas invitado a PPC Cast. Para mí todo un honor, Albert? Te lo digo. Para nosotros que estés aquí, porque no solo porque de esto sabes un montón, aparte que es muy divertido porque te he podido ver en acción sin que tú lo sepas y yo he mirado y creo que más de 28.000, no sé, creen 28.000 personas. Es que sales en un vídeo de Alex Bosset Sí, explicando una estrategia. Y me hizo mucha gracia porque sale tu llamada literalmente telefónica. literalmente. Yo cuando lo vi casi me da algo porque, ostras, me llamaron. Y claro, yo no sabía que detrás de esa llamada me estaban grabando. Y luego salió el cachito en su vídeo con el caso de Better Foods y fue brutal, o sea, brutal. Yo casi me da un parraque. Dejaré el enlace porque aparte lo que dices tiene muchísimo sentido. Yo pensando digo, es que es verdad, no es mala idea la que tiene Lola aquí. Y digo, hostia, te he escuchado allí. Pero bueno, hoy vamos a hablar de eso. Pero antes, Lola, tengo una gran pregunta que me han hecho llegar mucha gente en privado. La Sorpréndeme. gente me ha preguntado si Lola López, después de sus grandes resultados en el CrossFit, se va a pasar a Irox. Dios. Te digo la verdad, no. Yo era de las que sí que me quería pasar a Aerox hasta que en mayo fui a una competición en Valencia y el primer WOD de CrossFit fue un Deca, que es una variación de Aerox. Y ¿sabes qué pasa? Que yo y el correr no nos llevamos del todo bien. Entonces creo que no me vas a pillar en el Aerox. De momento no. Casi. Para daros un poco de lore, aquí Lola es una pro del CrossFit, o sea, yo solo me canso viendo su Instagram, pero tenemos que hacer esta pregunta para romper un poco el hielo y ahora vamos a ponernos en situación. Para empezar, los que no conozcáis Webpositor, para mí siempre ha sido la agencia de referencia en SEO porque una de las personas que está enfrente es Luis Villanueva y que creo que en España, pues SEO y Luis Villanueva son bastante sinónimos. Y por eso creo que eres la persona indicada. Para empezar, te quería preguntar un poco, siendo una agencia que nació pura de SEO, que ahora Webpositor es muchas cosas, ¿cómo es esa relación con la gente de SEO tú desde tu puesto de Paid Media Manager? Pues la verdad que muy buena. Es verdad que al principio, por ejemplo, cuando llegué a Webpositor, todavía era una agencia muy pura en SEO y sí que es verdad que la comunicación entre SEOs y el área, por ejemplo, de marketing no era tan diaria y tan cercana a lo mejor como es y tan recíproca como es ahora. A día de hoy ya pues gestionamos proyectos, ofrecemos servicio de estrategia digital de marca, que para nosotros más que un servicio es una solución digital y ahora obviamente tienes comunicación diaria con todos los SEOs. Al principio cuando entré, obviamente, yo entré más in-house en lo que era el departamento de marketing en Webpositor y, pues poco a poco la verdad es que hemos formado un equipo muy multidisciplinar y empezamos a dar ese salto a ser una agencia de marketing 360 más que una agencia SEO. Aunque el core es siempre como que el corazón de Webpositor es SEO, obviamente, y el core es ese SEO, pero bueno, ya poco a poco estamos creciendo. Y ahora a día de hoy sí que es verdad, perdón, que la relación es muy buena. Hay mucha comunicación diaria. La verdad es que prácticamente todas las semanas con prácticamente casi todo el equipo SEO hay, no daily meetings, pero meetings semanales y súper, la verdad, muy buena. Claro, tú teniendo la oportunidad de estar cada día con SEO, o sea, con clientes que 100% le están haciendo cosas de SEO, desde un punto de vista de Paid Media Manager, ¿qué puntos agradeces que haya un SEO detrás? O sea, ¿qué encuentras como ventajas de tener una buena relación con quien está llevando el SEO, que haya un buen departamento de SEO detrás del cliente? ¿Qué ventajas le encuentras? A ver, le encuentro muchas. Si lo aplicamos un poco
por decirlo de algún modo, ¿vale? En dos vertientes, de manera general, los SEOs tienen muy buena visión global de negocio, ¿vale? Porque al ser consultores tienen mucha visión a nivel, por ejemplo, desarrollo, contenidos, CRO, arquitectura. También tienen bastante idea a veces de cómo complementar con el PPC. Entonces, por esa parte más genérica es muy guay porque a la hora de tratar con un cliente compartes una visión de negocio global y te nutres un montón y salen un montón de ideas y estrategias que se pueden probar. Ahora, si me lo llevo más específico al PPC, a aplicar y a ejecutar en el día a día, pues de manera general, sobre todo más adelante ahora iremos hablando, pero a nivel de campañas de PPC con todo el tema de arquitectura web, de estructura, landing pages, URL, relevancia, me ayuda un montón a poder como estructurar mucho mejor las campañas de PPC, ¿vale? Y obviamente en la parte de SEM a posicionar y a nutrirme mucho de esa visión SEO, de todo el keyword research que hacen, etcétera. Entonces, es muy nutritivo, la verdad, todo lo que acaba saliendo y cómo te vas apoyando y se van apoyando las dos áreas una con la otra, la sinergia que se hace Ujú. en ese Y, sentido. y yo creo que aquí hay un punto bueno, que es lo que has comentado tú. Muchas veces, cuando solo hay PPC en el cliente, te encuentras que justo eso, que la estructura no está bien, que tienen para una landing, Ujú. tienen como muchos objetivos, cosa que el SEO es completamente lo contrario. El SEO intenta enfocar una landing a un objetivo por el tema, que es lo que deberíamos hacer los de PPC también. Sí, Una landing, un objetivo, pero hay veces que cuando no te llega el cliente con ese trabajo ya hecho, pues le cuesta más. Pero después te quiero hacer otra pregunta que es, el SEO, porque yo también he tenido mucha relación con gente de SEO, como que siempre dice, joder, los de PPC, no sé qué, pero hay algo que no me... Porque sí, yo me acuerdo una vez hablando con un... Pero esto hace mucho tiempo, que habían SEOs que probaban los headlines para cambiar las descripciones y los titles primero en PPC, sí, porque sabían CTRs y así cuando cambiaban exacto. su headline, ¿eso todavía es algo que te siguen pidiendo? No me lo piden como tal, sino, a ver, mira, nosotros, por ejemplo, cuando llega un cliente y vamos a trabajar, tanto el SEO como yo, desde el primer momento en que tenemos los accesos de todo, tenemos un Looker Studio compartido con todos los KPIs y todos los insights, ¿vale? Entonces, él puede ver tanto mis cosas de PPC como yo puedo ver sus insights de SEO y todo lo que él está trabajando en SEO. Entonces, al final, no es que él me los pida, sino que nosotros en las reuniones hablamos de eso, es decir, lo gestionamos en la reunión. Y sí que es verdad que, bueno, como el BPC al final le va a reportar al SEO datos más inmediatos, porque enseguida nos da CTRs, perdón, y CPCs, etcétera, sí que es verdad que en muchas ocasiones ellos utilizan esa data y esa información para optimizar mucho más pues las metadescripciones y los títulos también de SEO, ¿sabes? Entonces, ellos sí que lo emplean y le sacan partido a los insights rápidos, más inmediatos que nos da el PPC. Sí, sí. Sí, es que yo creo que al final es complementario los dos trabajos, porque... Claro, es que de eso se trata al final también en parte, no solo de, o sea, no quiero llamarlo así, pero en verdad, cuando trabajas SEO y PPC, al final es como con el SEO tapar los agujeros del PPC y con el PPC no tapar los agujeros del SEO, pero como en esas áreas o esos puntos del proyecto donde el SEO puede quedar más flojo y el PPC pues también le puede costar pues pujar por cierto vertical o ciertas intenciones o ciertas keywords. O sea, al final depende de la estrategia que lleves. Hago la pausa ya porque quiero que empecéis a preparar vuestra mente con uno de nuestros patrocinadores, que es Juan Carlos de Convertiam. Hoy en el podcast será muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de remarketing. Y para hacer remarketing tienes que tener todo bien traqueado para saber qué audiencias haces, qué audiencias no haces, a quién excluyes, a quién incluyes. Y para eso, ¿qué necesitas? Ya lo he dicho. Implementado todo correctamente. ¿Y qué te lo puede implementar? Sorpresa, sorpresa, Juan Carlos de Convertian es vuestro hombre. Pero también es vuestro hombre si, por ejemplo, queréis importar audiencias de Analytics 4. ¿Que no tienes Analytics 4 bien implementado? Juan Carlos de Convertian te lo implementa, te lo etiqueta. Ese es Juan Carlos de Convertian. Si queréis saber más y contactar con él, ppccas.com/Convertiam. Voy a aprovechar y también os voy a hablar de nuestro segundo patrocinador del día de hoy, que es Data Feed Watch. ¿Y por qué creo que ya deberíais empezar a registraros en la landing page que tenemos de ppccas.com/datafeedwatch y aprovechar el 50% de descuento que tienen? ¿Por qué? Porque se está acercando Black Friday. Y en Black Friday, sobre todo si tenéis un e-commerce y tenéis un merchant center, una de las cosas más importantes es saber cómo voy a etiquetar, cómo voy a organizar los productos, a cuál le voy a poner una custom label, qué cambio de título voy a hacer, qué cambio de descripción, cómo voy a jugar con las imágenes. Todo eso necesitáis empezar a planearlo.
Y lo podéis planear ya porque como quedan menos de 3 meses para el Black Friday, con DataFeed Watch, al tener la oferta de 3 meses, lo vais a poder probar ya con tiempo para saber cómo vais a incluir a DataFeed Watch en vuestra estrategia. Seguimos con el podcast. Tú, por ejemplo, como PPC Manager, cuando vas a mirarte insights de SEO que tengas disponibles, ¿cuáles son los primeros que miras y para qué los usas? Vale, a ver, yo por ejemplo lo que más miro con los insights de SEO, ¿vale? O sea, yo lo que hago, por ejemplo, sobre todo también en la parte de Google Ads es revisar siempre como el informe que tenemos vinculado a Search Console de términos de búsqueda de pago versus orgánicas, etcétera, ¿vale? Ujú. Reviso con el SEO todo el keyword research que ha hecho y obviamente en base a la información que hemos sacado del cliente en la reunión de kickoff, donde pues establecemos objetivos, vemos las prioridades del cliente, los recursos que tiene para llevar a cabo cosas, pues a raíz de ahí empezamos a currar. Y yo ahí lo que veo es qué tiene que optimizar el SEO en la web, es decir, si tiene que hacer un trabajo de arquitectura o no, qué cosas puedo priorizar en PPC depende si es un e-commerce, me lo invento, y necesita que cierto vertical, al ser una compra a lo mejor más impulsiva, necesita que cierto vertical le demos potencia por temporalidades o lo que venga, es decir, ya en función de lo que venga el cliente, vamos priorizando áreas, pero conforme va optimizando el SEO y vamos avanzando en el proyecto, pues vamos trabajando estrategias de, no sé, si hay que darle caña al blog o lo que estamos hablando, estrategias de remarketing según lo que capta el SEO. Si hay, no sé, keywords genéricas que el SEO quiere trabajar, pues a lo mejor en PPC para darle un poquito de fuerza a esas intenciones o a ese vertical, pujamos por long tail. En plan, empezamos a hacer un armamento, una estructura que en función de las necesidades del cliente y las prioridades, pues entre el SEO y yo, semana a semana, vamos trabajando y viendo en qué vamos priorizando esfuerzos y en qué vamos avanzando. Has mencionado dos palabras que vamos a hablar un poquito más, que es la de Search Console. A mí es una herramienta que me tiene enamorado y que para mí está infravalorada, el Search Sí, Console, porque al final el Search Console, una de las grandes gracias que tiene es que te está diciendo el CTR de keywords. Y literal. quizás son keywords que tú no tienes en tus campañas Sí. o que has negativizado sin querer o lo que sea y que al cliente le da mucho tráfico. Y es algo que yo creo que muchos gestores de cuentas de BPC dicen, no, instálame el Analytics, instálame los píxeles de Google Ads, instálame Tag Manager, pero nunca dicen instálame el Search Console Search Console. o Sí. dame acceso al Search Console. Y yo creo que es un error. Es más, con un cliente una vez hicimos un test, el test típico de que te viene un cliente y dice, buah, yo estoy bien posicionado por SEO, ¿por qué me haces branding? Seguro que si el branding este es todo gracias al SEO. Coges y dices, vale, es muy fácil. Si yo te paro las campañas de... Vamos a ver con lo que te llevo. Correcto. Claro, vamos a verlo. Si yo te paro Sí, las sí. campañas de branding, tu CTR en el Search Console debería subir proporcionalmente al incremento de tráfico que tengas. Exacto. Pues no pasa. Y eso es una cosa que nos puede servir de... Bueno, no pasa en los casos que he tenido yo. Sí. Y eso es una cosa que deberíamos usar, tener una herramienta, sobre todo cuando encontramos este cliente que trabaja el SEO, que para tener de decir, no, escucha, que es que el branding lo hacemos por otras cosas porque, para empezar, tú en SEO das un mensaje, yo en PPC puedo dar 7 mensajes a la vez, Exacto. según el Exacto. cliente. Entonces, a nivel de aquí me salen dos preguntas. La primera es, a nivel de branding, ¿sueles trabajar complementado con el deseo para decir qué mensajes enseñas? Sí, o sea, normalmente sí, ¿vale? Pero, a ver, es que, claro, depende mucho del proyecto y del cliente, ¿vale? Por lo general, obviamente, en PPC siempre vamos a tener mensajes un poquito más persuasivos y en función de la estrategia que vayamos a llevar a cabo, pues ya sabes que vas a decir unas cosas o vas a mostrar otras, te vas a centrar en unos puntos de dolor o en otras. Al final, en SEO es verdad que yo cuando hablo con ellos o trabajo más con ellos al final tienen unos contenidos muy trabajados y en marca intentamos, al menos en campañas de brand, ¿vale? Sí que intentamos decir lo mismo porque es un poco como la esencia de cada negocio y cada marca, ¿vale? Ahí sí que nos alineamos un poquito más en ese sentido, siempre y cuando, o sea, sean mensajes como bien optimizados, ¿vale? Y que, o sea, que haya es verdad que haya una buena relevancia, sobre todo en la parte de PPC y todo eso, pero por lo general siempre nos solemos alinear. Ahora bien, por ejemplo, caso de campaña de marca, ¿vale? Algo con lo que, por ejemplo, sí que trato de llevar mucho cuidado es con la puja por marca, ¿vale? Ujú. Si yo tengo un SEO que está trabajando muy bien la marca y la tengo muy bien posicionada, a no ser que ese cliente tenga players o distribuidores
y tenga que hacer la protección, por ejemplo, en este caso de marca, normalmente intento evitar hacerla, no sé que haya competidores o players, lo que te digo, no por nada, sino porque se les nota que flipas que nos llevamos obviamente la mitad del tráfico. Y luego me vienen, Lola, me has quitado el 50% del tráfico. O sea, vale, o sea, en tu agencia también. Es que, a ver, pasa. No, claro que pasa, claro que pasa. O sea, Claro que pasa. Yo creo que los SEOs por los que más nos odian son Claro. por las campañas de branding, Sí, no por, sí, o sea, no sí. por todo lo demás, pero Claro. cuando le tocamos Es la que, marca. de hecho, en Better Foods me pasó, es que en Better Foods, por ejemplo, Better los productos los venden en un montón de supermercados y lo tienen un montón de players. Entonces, yo por huevos, lo siento mucho, pero por ser la marca oficial, por huevos tengo que pujar por marca. Entonces, es verdad que mi compañero Álvaro, que es el SEO que lleva el proyecto, tío, pues tiene la marca muy bien posicionada en SEO y jolín, me lo dice, pero sabemos que necesitamos hacerlo. Entonces, en ese caso que sí que pujo por marca y el resultado SEO también está tan cercano, intentamos que la comunicación sea muy similar. A no ser que de repente tengamos unos descuentos o una época muy, muy fuerte del año que en PPC lo queremos hacer un poquito más relevante, pero por lo general es así. Entonces, por ejemplo, esos son casos que nos pasan a veces. Ahora bien, si por ejemplo el SEO todavía le queda a largo plazo a la marca por trabajarla, está todavía, yo que sé, en segunda página de resultados, a lo mejor ahí el mensaje no es tan alineado, pero porque a mí me interesa que en mi anuncio llamar la atención y que me cliquen. Entonces, es un poco depende el caso y la situación en la que estemos con el cliente. Claro, porque al final cuando tú entras a trabajar, en el caso, por ejemplo, que entres a trabajar con un cliente que ya está trabajando el SEO y entres a trabajar el PPC, yo creo que también es una cosa que tienes que comunicar al cliente, porque si no, la primera que le va a hacer es meterle un palo al del SEO, de han bajado tus ingresos. Sí. Porque a mí me ha pasado y yo tenía que Sí. decirle al cliente, no, cuidado, espera. O sea, no Sí. le metas el palo porque es porque me lo estoy llevando yo. Exacto. O sea, tienes que Sí. esa comunicación. Sí, sí, siempre. O sea, el cliente al final, algo que también intentamos en Webpositor con todos los clientes es, o sea, más allá de la transparencia y todo eso, pero sí que es verdad que les intentamos explicar el porqué de todas las cosas para que, jolín, dentro de simplificárselo, ¿vale? Porque hay muchos clientes que al final si les explicas las cosas se pierden y lo quieren sencillo. Pero obviamente si tenemos mucha competencia pujando por keywords similares a las nuestras o pujando por marca, etcétera, y ya no solo competidores, sino en el caso de que hayan distribuidores o players, al final advertimos a los clientes. O sea, de que eso va a ocurrir. Sí, al final hay Si que no. Después hay otro tema que para mí en esto son mucho mejores los SEOs que nosotros, es en el keyword research, ¿vale? Cuando te Sí. entra un cliente, a ver, esto no hay que dudarlo y yo agradezco haber sido un poco SEO una época de mi vida, agradezco haber aprendido todo lo que he aprendido de keyword research de ellos. Sí. Aquí, ¿cómo lo sueles trabajar? Porque es que teniendo esa mina de oro de un SEO, sueles aprovechar su keyword research, tú te haces el tuyo, comparas, no lo sueles mirar porque atacas otras cosas. ¿Cómo sueles funcionar con esto? Yo ahí lo que suele funcionar es, obviamente, me aprovecho del de ellos, yo me reúno con el SEO, intento aprovechar su keyword research y yo también me hago el mío. Entonces, aquí lo que trato es, como a lo mejor las prioridades en SEO y en PPC van a ser diferentes, aunque volvemos al mismo objetivo, depende de la estrategia, pueden ser las prioridades diferentes, yo lo que intento es, si por ejemplo el SEO tiene obviamente el keyword research completo del negocio, yo me voy a centrar en ciertos verticales, etcétera, lo que intento es, de mi keyword research y de lo que ha hecho él, los comparo e intento sacar conclusiones con él, etcétera. Entonces, sí que es verdad que por lo general me suelo nutrir bastante del keyword research del SEO, pero siempre sacando uno, yo también, para comparar los datos y no solo basarme en el de SEO. Pero al final ellos también sacan unos keyword research mucho más, pero mucho, mucho más avanzados. Y claro, yo me tengo que sentar con ellos un poco en plan de, oye, vamos a bajar la tierra, ¿vale? Para mí. Es la hostia, un keyword research de un No, SEO claro, es... ellos... ¿Y aprovechas alguna de sus miles de herramientas que tienen para hacer los keyword research o utilizas las que normalmente utilizamos gente de PC, el keyword planner, que si SEMrush, que si no sé qué? Sí, no, utilizo las que solemos utilizar en PPC, SEMrush y el Keyword Planner de Google Ads sobre todo, la verdad. No me suelo... O sea, para eso en verdad suena como... o sea, no quiero que suene mal decirlo, pero es que ya tenemos, o sea, ya están ellos para entre compañeros también, igual que ellos a veces me piden a mí, yo que sé, cualquier otra cosa, pues le pido yo a ellos. En ese sentido, yo con la mía, con las herramientas típicas. Mira, yo sí tengo que recomendar una, no para keyword research, sino a mí me sirvió una vez para montar un merchant que el cliente no tenía feed y lo hicimos a mano, Screaming Frog. Ellos la tiran todos los días. Sí, Están todos los días tirándolo prácticamente.
para un SEO el Screaming Frog es droga, pero si no lo habéis probado nunca, la gente de PPC, que tengáis que montar un feed de merchant, si no tiene recursos el cliente o es un feed muy pequeño, pero no queréis estar copiando URL a URL a mano, probar el Screaming Frog funciona. O sea, Sí. y si es una web muy pequeña, la versión gratuita ya os funciona. Son 500 URLs, si no me equivoco, que scrapea. Pero, vale, y después, ahora te quería preguntar otra cosa que también habías mencionado al principio, que es el remarketing. Sí. ¿Crees que el remarketing es lo mínimo que cualquier empresa que haga SEO debería tener implementado? Sí, es decir, me refiero, si quieres aprovechar bien el tráfico SEO que tú mismo estás adquiriendo, sí, porque el tráfico SEO, estamos todos de acuerdo que está más cualificado, porque al final viene bajo demanda, por decirlo de algún modo, al final están buscando esa intención y es mucho más cualificado, pero que esté más cualificado, que sea más cualificado, no significa que te vayan a comprar en el primer impacto que le has hecho a través de SEO. Entonces, si tú quieres conseguir nutrir pues todos esos usuarios y ese tráfico que estás captando a través de, yo qué sé, posicionar artículos de blog o posicionar ciertas URLs, el mínimo para poder trabajar esos usuarios, nutrirlos, etcétera, es hacerle remarketing. Entonces, aquí ya te puedes meter en el fango todo lo que tú quieras. Puedes hacer un remarketing, como siempre decimos, de visitantes, o si tienes un blog de diferentes temáticas con subtemáticas, etcétera, tú ya puedes empezar a hacer remarketing. Plantear, a lo mejor, lead magnets en función del producto o servicio. Plantear contenido de valor con el que reimpactarle con anuncios de vídeo. En plan, aquí ya te puedes explayar lo que tú quieras y enseñarle esas necesidades. En plan, generarle finalmente esa necesidad de que te compre, te convierta. Estamos en el podcast perfecto para ir al barro sobre esto, porque a mí Oh. el remarketing es algo que me flipa, porque yo creo que bien hecho, y más en esto, muchas veces yo una cosa que siempre digo es que cualquier empresa, al abrir, debería ya instalar un píxel de Meta, un píxel de Google y un píxel de TikTok en su Tag Manager, y abrirá o no la cuenta, pero ese píxel va creando. Ya está cogiendo, exacto. Correcto, Exacto. para mí es mega importante. Pues vamos a ponernos un poco más. A ti te llega, por ejemplo, un cliente que es un e-commerce con un blog. O me es igual, generación de Sí, lead con un blog. O sea, sí. ¿cómo empiezas a pensar en esta estrategia de remarketing? ¿Cómo defines las audiencias? Porque claro, aquí puedes jugar todo lo que tú quieras. ¿Cómo defines cuál es el objetivo o sea, dónde vas a dirigir después este anuncio? ¿Lo Sí. diriges a la misma landing donde viene? Sí. ¿Cómo muestras esta estructura? Vale, mira, te voy a poner el ejemplo, ¿vale? Más sencillo. No por nada, sino porque se podría decir que es un poco como lo trabajamos también internamente en lo que es Webpositor Academy, ¿vale? Por Correcto, ejemplo. vale, Webpositor Academy. Por ejemplo, ¿vale? Sí. Entonces, tenemos un blog, ¿vale? Con un montón de temáticas ahora, como podría ser área SEO, área marketing digital, área core usabilidad, etcétera. Y por debajo de cada temática tenemos las subtemáticas. Es decir, en SEO podríamos hablar de el inbuilding, por ejemplo, SEO on page, SEO off page, me lo invento, e incluso Black Hat. Es decir, tú ya puedes sacar varias subtemáticas. De marketing digital igual por áreas, de PPC, de email marketing, de incluso de diseño en el sentido de creación de anuncios, de lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, ya en función, por ejemplo, del trabajo SEO que se ha hecho, imagínate la captación de usuarios, sobre todo cuando están buscando formación, que más que buscar formación, tienen más intención informacional de cómo hacer X cosa en SEO, o sea, cómo hacer un keyword research, por ejemplo, o cómo montar tu primera campaña de tráfico en Meta, ¿vale? Me lo invento. En función de eso, nosotros ya, voy a hablar en equipo, ¿vale? Porque al final entran varias áreas, pero me voy metiendo luego en PPC. Al final el equipo ahí vamos a definir pues esos diferentes lead magnets en función del nivel de conciencia del usuario, ¿vale? Para ir generándole como esa necesidad de, oye, fórmate en nuestro máster. Entonces, puede ser que en función de la temática del artículo, o sea, creemos lead magnets en función de las temáticas de los artículos o de lo que se va tratando. Al final, si es un artículo formativo, pero con un nivel de conciencia muy, muy bajito, en el sentido de que solo necesita un tip para aplicar rápidamente en su día a día, o cosillas así, menos técnicas, a lo mejor, pues obviamente a lo mejor el lead magnet va a ser un recurso, una plantillita con el que le podemos hacer remarketing para que nos vaya conociendo, nos deje su email y le podamos luego también impactar con email.
Si a lo mejor el artículo es mucho más técnico o hay artículos mucho más técnicos y más avanzados, pues a lo mejor el recurso con el que le vamos a impactar después es una masterclass, ¿vale? A lo mejor le hacemos un remarketing con la masterclass. Es verdad que esto es muy segmentado, es decir, es muy hipersegmentado y no vas a estar haciendo audiencias por URLs, porque a no ser que tengas un volumen de SEO de tráfico brutal, las audiencias van a ser muy, muy pequeñitas, ¿vale? Pero puedes ir jugando un poco también con las fases del funnel, en el sentido de el que me haya visitado esta área de artículo, pues primero le voy a enseñar la plantilla, todo aquel que se haya descargado la plantilla le voy a ir mostrando también la masterclass. Es decir, ya en función de un poco de la cantidad de usuarios que tú puedas captar y de cómo tengas estructurado el blog y cómo lo quieras enfocar, pues al final nosotros intentamos jugar como con ese contenido de valor y esos lead magnets, ¿vale? Hasta que al final, pues a lo mejor el último lead magnet es una pedazo de demo del campus o eso, 3 masterclasses que son del máster o nos inventamos alguna cosa que sea de valor y que sea diferente, porque solemos al final intentar hacer cosas diferentes y intentar que nos llegue el tráfico lo más cualificado posible al momento de la venta del máster, por O sea, ejemplo. que, por ejemplo, una cosa que te vuelves experta es en crear eventos en Tag Manager para Literal, todos. literalmente, para cada uno. Es decir, al final estás midiendo un montón de URLs, estás midiendo un montón de acciones y obviamente de lead magnets también, si te pones a llevar un montón de ellos a cabo. Pero eso podría ser, por ejemplo, una estrategia de remarketing sin tener que trabajar la fase de captación con PPC, sino que la fase de adquisición es puramente SEO y tú ya juegas a aportarle valor a ese usuario en base a los recursos que tienes y en cuanto tú te quieras complicar, por decirlo de algún modo, pero al final también, pues para nutrir a ese usuario a que te compre un high ticket, pues tienes que hacer un buen trabajo de remarketing y aportar mucho valor y generarle lo que hemos dicho, como ese nivel de conciencia y de necesidad. Es decir, no es lo mismo una persona que solo quiere un tip aplicable a una persona que, joder, quiero dar un salto en mi formación. Pero es que aquí hay una cosa que has dicho que tiene mucho sentido, que vamos a imaginar que estamos trabajando con un software, un Hotspot. Un Sí, Hotspot sí, no tiene también. por qué hacer campañas de tráfico frío. O sea, Claro que no. Sí, es que la- no te lo es que es una decisión súper pensada para una empresa también o para quien lo quiera contratar y sobre todo también conocer el poder de Haspot en ese sentido, por ejemplo. Es que, correcto, es que es lo que has dicho tú, con tanto volumen que tienen de gente que le va a sus blogs o sus herramientas o a lo que sea, al final es que si miramos cómo debe ser sus plataformas de publicidad, son ujú, campañas enormes, ujú, porque no necesitan, o hay campañas que tienen el brand tan fuerte, por ejemplo, quizás un Nike no sí, hace tráfico frío, o sea, no que sé, va. O sea, no lo pero sabemos, pero lo más lógico a lo mejor es que no lo tenga que trabajar. O sea, que su presupuesto no vaya a priorizar un tráfico frío. Eso es correcto, ¿por así. qué? Porque tiene tanto volumen que puede segmentarlo todo tanto que Sí, saber a qué deporte juegas, lo sabe todo con lo que exacto. visitas y con lo que no Claro. visitas. Pero es que al final parece que no, una campaña de remarketing es la típica campañita pequeñita. No, no, una campaña de remarketing puede ser enorme, Enorme. 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 Por Entonces, eso te digo. Al y final yo creo que la clave está un poco en jugar como en eso, como en ese nivel de, o sea, que tú sepas el nivel de conciencia de tu usuario y que sepas capaz de, o sea, que seas capaz, perdón, de saber qué darle en función de su nivel de conciencia y en qué fase está. Entonces, así es como poco a poco vas consiguiendo que ese usuario, pues, sea un usuario que ha convertido o que te ha comprado o que ha contratado lo que sea. O sea, es que es así. y para ti, cuando quieres abrir campañas de remarketing, ¿con qué plataforma te gusta más hacerlo? A ver, pues depende. A ver, me refiero, sí, depende y depende del negocio. Por ejemplo, ¿Vale? la suelo abrir prácticamente siempre en Meta y en Google Ads, ¿vale? Es verdad que Google Ads, pues sí, la solemos usar, la verdad es que a tope sobre todo para las fases sí, de RLSA solemos usar también bastante en función también de los blogs y tal, pero bueno, quitando eso, la solemos usar bastante. Y Meta, o sea, Meta y Google, la verdad es que las meto la mayoría ahí, de momento. Y, En LinkedIn a veces algo también, ¿eh? Pero full, Vale, pero y ahora, opinión personal de Lola, ¿cuál le gusta más abrir para hacer remarketing? Si tienes que priorizar una, ¿cuál priorizarías? Si me quieres mm, decir por tipo de negocio, pero una. claro, es Dime que con cuál sí. abres. Por A mí, por ejemplo, para ejemplo, me, Webpositor, ¿cuál abrirías antes? es que claro, es que depende de la fase. O sea, yo, por ejemplo, vale, si te lo digo así para una estrategia de blog, de remarketing de blog,
lo abriría en Meta. Es verdad que el público es entre comillas amplio, pero lo abriría, por ejemplo, yo en Meta, porque es verdad que la mayoría de los estudiantes que tenemos son jóvenes y pasan mucho más tiempo en las redes sociales, ¿vale? Entonces, y es de donde también capto bastante volumen. Pero es que en Google Ads también. Es decir, o sea, es que las metería en las dos. O sea, no tengo una favorita. Sí que tengo una favorita. Mi preferencia es Meta. La preferencia es Meta, Bueno, eso te lo pero, preguntaré al final del podcast. pero Google Ads, por ejemplo, también nos va muy bien en remarketing. O sea, nos trae muy buena calidad también, ¿sabes? Entonces, no sé, priorizando volumen o, ¿sabes? Priorizando volumen o calidad es que la metería en las dos. O sea, lo meto en las dos. A la hora de crear audiencias en Google, ¿dónde prefieres crearlas? ¿En Google? O sea, ¿en Google Ads? ¿O en Ujú. Analytics importarlas? Hago las dos. Hago las dos. Hago las dos. A ver, de Google Analytics me traigo, pero porque tenemos, o sea, lo hago en base a la fuente de tráfico. En plan, me traigo las fuentes de tráfico de Social Ads, por ejemplo, de otras audiencias que tenemos, y me las llevo a Google Ads también. Lo hago por segmentos, ¿sabes? Vale, espera, explica GA4, creo una es que audiencia. explica esa porque esa es muy buena. Vale, GA4, creo una audiencia, ¿vale? Cuyas fuentes son mis parámetros de UTM, por decirlo de algún modo. Es decir, es todo ese tráfico que me ha venido por campañas de social. Entonces, me las importo, me las llevo a Google Ads con la conexión de audiencias de Google Analytics. Y en Google Analytics, pues también las creo. Me has Entonces, creo las recordado dos, intento tener las dos. a una que creaba yo en Meta. Nosotros en la empresa donde estaba hacíamos muchísimo display, muchísimo. O sea, miles de visitas. Y una cosa que teníamos es que habían ciertos emplazamientos que te convertían mucho más. Pues lo que hacíamos era que tú pones el UTM del... Sí, hay un UTM que es el UTM emplazamiento. sí. Y te ibas a Meta y decías, créame una audiencia a las URLs, al tráfico que me viene URL con Claro, este con el emplazamiento. parámetro. Sí, con el Y parámetro de entonces emplazamiento. También. volaba raso eso. También. A ver, ahora también es verdad que con toda la conexión también al CRM, pues también a lo mejor esas audiencias de... Lo que pasa es que me traigo a lo mejor remarketing que ya está etiquetado en el CRM por haber hecho un lead, o sea, por haber convertido en algún lead magnet que no final a la compra. Entonces, o sea, yo intento tenerlo, yo creo que hoy en día eso, la data es lo más importante y hay que intentar tener como todas las balas posibles, ¿vale? Entonces intento eso, tener la Y máxima si te audiencia pregunto posible. por top 5 audiencias de remarketing que te gustan, ¿No? es la pregunta más random que te han hecho en la vida, Sí, fijo, ¿eh? tío, o sea... Top 5 audiencias más... Es que lo de O las sea, audiencias... pero en general, ¿te refieres? Me Sí. refiero. Top 5 audiencias de remarketing que dices, buah, estas o me funcionan bien o normalmente son las primeras que pienso o... A ver, claro, es que aquí entramos en otro debate que me salió, por ejemplo, yo estuve en el CPC Rooms de May Molina en Murcia y salió este debate. Y es que consideras por remarketing. Es decir, si me empiezas a hablar de las primeras cuentas como de pequeñas campañitas de remarketing, que empiezas ahí a nutrir todo el tráfico frío, obviamente yo siempre empiezo a pensar en visitantes web, en el caso de social ads, seguidores, engagers, etcétera, ¿sabes? En plan, empiezo con eso. Y obviamente ya en favoritas, pues en negocios tipo servicios, infoproducto, etcétera, me meto en audiencias de interacción con el lead magnet, de conversores, etcétera. Y si es e-commerce, obviamente creo que estamos todos de acuerdo que nos metemos en AutoCart y en eventos más finales y todo eso. En plan, es que al final por eso te digo que No, pero es que es una respuesta impecable, Lola, por eso te hemos es que es traído, porque las así. respuestas impecables, Lola. Es otro rollo. Ah, hay Gracias, otra Albert, cosa. gracias. Hay otra cosa que es la frecuencia. ¿Vale? Uf, Porque cuando hablamos de remarketing, enseguida decimos la frecuencia, la turra. la turra. Entonces, ¿para ti la frecuencia es algo que te preocupa al pasar un número? ¿Depende mucho el número y los resultados? O sea, ¿cómo miras la frecuencia? A ver, depende, o sea, no me obsesiono con la frecuencia en remarketing, ¿vale? A ver, es verdad que, o sea, no voy a dejar que llegue a un número random, es decir, Dime es números decir, random. Dime números random. nunca me he llegado, o sea, siempre te lo juro, he intentado que la frecuencia en remarketing nunca se me fuera como a más de 4 ni nada de eso, de ¡Bum! hecho. O sea, claro, claro, no es un número random, ya, pues puede ser, es verdad, puede ser. Es una cosa que intento tampoco no rayarme mucho y al final la frecuencia también intento controlarla un poquito con presupuesto. Es que si la campaña me funciona, es decir, si luego desde el departamento comercial me dicen que lo que llega es bueno,
como si la frecuencia es 12, ¿sabes? Es que me da igual. Entonces, nunca no es una métrica que me raye que decir, no, que no pase de 3. ¿Sabes? No. Si funciona, que se queme lo que quiera. Es que justo has dicho lo más importante. La frecuencia es buena o es mala dependiendo del resultado que te esté dando la Claro, campaña. O sea, una frecuencia como tal, un número, no es mala. Yo he tenido frecuencias de 8 para que veas, y volaba raso. para que veas. O Claro, sea, sí que. me da igual. O sea, por ejemplo, ahora que estamos lanzando campañas en el Fest, ayer uno me dijo, me estáis dando la turra con el Fest. Y le dije, "Ch, de momento funciona. Así que, callado. Claro, correcto. O sea, Claro, como diría el Chocas, tú callado. ¿Sabes? O sea, claro, es tal así, cual. es así. Sí, 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 Entonces, sí. fijaros por favor en eso, en el consejo que os ha dicho Lola. Mirad vosotros, oye, frecuencia es tal, muy bien, Mm, ¿cuál es el resultado? ¿Funciona? Yo sigo. Oye, tal cual. realmente estoy viendo que estamos ya en frecuencias altas y estoy viendo cómo está decreciendo Claro, todo. si tú en el periodo del tiempo vas viendo que eso no va bien, que va en disminución, pues obviamente toma medidas. Pero si de momento ves que obviamente tus costes o tu performance es estable en el tiempo y que va bien y tienes buenos feedbacks y tienes buenos resultados, pues como si, eso es lo que dices tú, como si se prende fuego la frecuencia. Lo Sí, importante es que tú tengas un buen resultado al final y que se esté siendo rentable y que vaya todo bien sí, en sí, ese sí, sí. sentido. Y después hay otra cosa sobre esto del remarketing. Ahora depende de las campañas. Tú, por ejemplo, eres de las que excluye las audiencias en Meta que después le vas a hacer el remarketing Ya, o las dejas dentro. Yo, por ejemplo, yo aquí lo que hago de momento es muchas veces tengo las dos. sí, yo también. Yo te O lo iba a sea, decir porque, o sea, yo también, y sobre todo me voy a ir a la parte más como de Meta, que con todo Advantage Plus y toda la movida y todo el Machine Learning, claro, es que yo hay veces que las tengo sin excluir, porque muchas veces yo, por ejemplo, a lo mejor medimos con algún cliente con alguna herramienta de tercero, de analítica, y vas viendo que no tienes, o sea, es decir, no te está comiendo tanto de usuarios recurrentes. O sea, no sé cómo explicarlo, ¿vale? sí. Sí, no te está comiendo tanto de usuarios recurrentes y parece que aunque sin haber excluido, el objetivo de la segmentación se está cumpliendo. Pero hay otras veces que digo, tío, no, aquí no. O sea, que excluyo. Hay veces que sí que las tengo excluidas. Entonces, ahí tengo sentimientos encontrados todavía, te lo digo. Todavía estoy Yo, así un poco como desconfiada. yo por lo menos, mira, yo como lo veo ahora es que yo excluyo si mi mensaje va a ser muy Sí, diferente. sí. Por O ejemplo, muy personalizado o muy correcto. tal, ¿no? Claro, eso Entonces, sí. sí que lo separo con otro algo, a veces excluyéndolo, a veces teniendo la audiencia, dijera, Mm, no duplicada, sino en una sigue estando, en Advantage Plus sigue estando, y sí. o en una, a ver, en Advantage Plus estará, pero en una campaña normal de metas de toda la vida estará. Sí, la manual para la audiencia de Advantage Sí, Plus, ¿no? ¿Te sí. refieres? Sí. Entonces, allí yo dejándola, como pongo anuncios específicos de, oye, pues mira, un 2x1, Sí, oye, lo que tú decías, pues te regalo 30 días gratuitos de acceso al sí. club, lo que sea, lo que sea. Sí, ahí sí, pero Entonces, porque te interesa captar a los que te interesa captar. Es decir, o sea, lo tienes más claro. correcto. Pero si el Sí. remarketing, lo que yo os diría que os planteéis, si el remarketing que voy a hacer, en el fondo, son casi los mismos anuncios, no voy Ujú, a decir nada nuevo ni nada, no hagáis una campaña de remarketing porque no os sirve para nada. tal cual. O sea, no lo miréis. Y después, para dejar ya, es que a mí el remarketing me mola. Es lo mejor. Tiene un montón de juego. O sea, es que para mí, a nivel de anuncios, a nivel de mensaje, a nivel de estructura, Sí, lo que da vidilla, es lo que da vidilla es que al PPC. yo, por ejemplo, ahora para el Fest, si tengo tiempo este fin de semana, voy a grabar uno específico de remarketing que tengo en la cabeza para dar la turra, pero de otra forma. Pero Tío. aquí hay una cosa que es que las audiencias al final, ¿cómo juegas tú con los días sobre todo, Mm. normalmente las tiras grandes, las vas haciendo escaladas, ¿cómo lo sueles hacer aquí? ¿O empiezas de A una ver, forma y cuando el cliente crece lo haces de otra? al principio las suelo tirar lo más grandes posibles. Porque para hacerlas tan pequeñitas, obviamente necesitas mucho volumen de remarketing. Y ojalá, ¿sabes? Ojalá tener mucho volumen. Pero al principio la verdad es que las suelo tirar bastante amplias. Y ya conforme voy viendo la cantidad de data que me va dando la campaña, etcétera, y voy viendo los usuarios que tenemos, las voy haciendo más pequeñitas. Pero por lo general intento tirar periodos altos.
y Yo creo que grandes. este es Ventanas altas. otro gran consejo porque muchas veces cuando leemos posts en LinkedIn vemos como gente que habla de grandes campañas y te dice, pues tengo una lista de 7 días, de 15, de 30, de 60 y de 90. Y tú dices, pues coño, si lo hace él, que es tan bueno, Ya, voy a hacerlo yo. Y ya. te coges con el clientín de 500 euros al mes y te pones a hacer una de 7, y no entra. ¿Sabes qué pasa al ver qué pienso yo? Es que también pienso que la publicidad cada vez se está encaminando menos también a todo eso. En plan, no en ese sentido, pero es verdad que, o sea, lo dije hace poquito en una ponencia de You Marketing y es que creo que nos vamos mucho a la publicidad ya como predictiva, es decir, cada vez es mucho más sencillo, para mí cada vez es mucho más sencillo. Entonces, cuando leo esas cosas, las tengo en cuenta, por ejemplo, las quiero tener en cuenta ahí como apartaditas, por si un día las quiero probar, pero en realidad es que a mí me funcionan más audiencias más amplias y estructuras un poquito como más sencillas. Es decir, no enrevesarme con días mucho, porque al final es verdad, se me queda una audiencia muy más pequeñita y no, eso no chuta, eso no vuela a Yo creo veces, hay que muchas días, ocasiones. uno, tienes que tener audiencias enormes. Exacto, es que tienes que tener mucho dato de audiencia para excluir, por ejemplo, los últimos 3 días. Es que, Correcto, correcto. O sea, y después tienen que ser cosas de que tuvieras algo muy concreto esos 3 últimos días, porque si sí. no, Mm. no te... Sí, de hecho te voy a decir que con uno de los clientes con los que más días juego en audiencias, porque esto para mí también, o sea, depende mucho también de la tipología del cliente, pues son clientes tipo que te ofrecen un producto que tiene, o sea, el ciclo de vida del producto, por decirlo de algún modo, es decir, que es de compra muy recurrente. Por ejemplo, suplementación. Ujú. Suplementación que a lo mejor a los 30 días te toca comprarte otro bote. Entonces ahí sí que juegas con, oye, pues a los que me hayan comprado el producto en los últimos, yo qué sé, 15 días, me los cargo, los excluyo para no tabatearles más con el mismo producto, iba a decir una palabrota, con el mismo producto que se acaban de comprar. Es decir, porque ya dentro de un mes ya le volveré o días antes de que cumplan el mes, los vuelvo a impactar. Por cierto, mensaje para Luis Villanueva porque lo hizo en el último podcast. Te sale un anuncio de camisetas, aunque ¡Ah, te hayas puta comprado la cabeza! camiseta, es que cuando lo dijo el de las camisetas, Literal. dije, es que no es culpa nuestra, es culpa del Pixel de que no lo ha cogido o no porque nosotros seamos tan cazurros. Ojalá pudiéramos excluirlo mejor. Pero Ya. yo creo que Hombre, esto hay sí gente que que no es... excluye, ¿eh? Yo he visto en las auditorías, muchas auditorías donde no se excluye. Yo Hostia. en lo que tú dices, productos que Pero sí, sí, claramente sí. son recurrentes, Ujú. hostia, por lo menos excluir el producto que han comprado, porque, por ejemplo, que hablábamos de una Ya, marca, tú te compras unas proteínas en una marca, o, por ejemplo, Better, el caso, tú te compras unas sí, barritas de Better. Hostia, es que a mí que me enseñes los cereales o otra cosa que tenga Better, no me molesta. sí, Quizás sí que me molesta exacto. que diga otra vez las barritas y te las acabo de Sí, comprar y no me han llegado a casa. exacto, exacto. Pero otros productos no me molesta, pero al final también estamos muy amparados a decir, oye, el Pixel me lo pilla, no me lo pilla, con todos los problemas que tenemos de traqueo. Yo creo que ese sí que va a ser un problema más Sí, constante. sí. Es mucho más difícil ahora en ese sentido también. Es decir, al final es una inversión, pero, o sea, es que de hecho el otro día lo estuve hablando allí en el Inmanes, en el evento del sábado. Te tienes que apoyar cada vez más en herramientas de analítica de terceros porque es que te puedes volver loco con lo que te da Google Analytics 4, con lo que te da Meta o te da Google o etcétera. Y es que es un reto, es que a veces el sufrimiento un poco también es en el día a día ya es un poco ese, de verdad. Entonces yo lo entiendo, lo que decía Luis, No, pero es verdad que cada vez, es que es normal, pero es verdad que es un reto todavía más. a Es nosotros nos mayor. pasa, ¿eh? A nosotros, o Claro sea, que nos pasa. nosotros mismos que somos de BPC, compramos cosas y es como otra vez y Otra piensas, vez. vaya parguelas tienen Vaya te metes paquete. Sí, pero al final dices, pero si a mí Sí, ya me lo pasó pero igual, si es que sí, no sí, hay sí. otra. Entonces, Sí. entonces esto. Ahí ya no sabes, ya a veces, pero claro, te puedes volver loco si tu catálogo también, o sea, que lo que hablamos también es muy amplio, lo que sea, pero cuando tienes a lo mejor un e-commerce muy pequeñito, pues a lo mejor puedes hacer las exclusiones eso por IDs de contenido y excluir esos productos o ir trabajando ese tipo de cosillas y de detalles. Pero claro, es un desafío hoy en día. Yo creo que es el desafío más grande que tiene el remarketing, el excluir. Sí, sí, El sí, excluir una vez hayan hecho tu acción sí. es el problema, porque es cierto que puede causar molestia al usuario. Yo, por Ujú, ejemplo, muchas veces lo pienso con los anuncios que estamos haciendo para el Fest, de decir, buah, es que quizás le está saliendo gente que ya ha comprado la entrada ujú. antes.
100%, porque sé de casos. O sea, me sale hasta a mí el de esto. Entonces, No, pero es normal, es normal. De hecho, a mí me ha salido y tengo la entrada ya, o sea, y me ha salido alguna vez, pero me refiero, a mí, por ejemplo, es lo que dices tú, tampoco me molesta, me refiero, ¿sabes? correcto, correcto. Pero es normal, es normal. Segunda y última pausa en el episodio de hoy, porque me toca hablar de Rayola Networks. Y no os voy a hablar del hosting, porque ya sabéis lo bueno que es, y ya sabéis que es el hosting oficial para todo PPC Cast, para todo PPC Fest y para todo lo que tenemos, tanto Luis como yo. Pero yo os vengo a hablar de lo que van a hacer la semana que viene en Galicia, en el RMC, en A Coruña. Van a hacer su evento oficial, el RMC 24, y la semana pasada coincidí con Álvaro Fontela, el CEO de la empresa, en el congreso de Lead Madness y me estuvo explicando cómo va a ser el evento y es espectacular. Y aquí os digo que el networking que monta Álvaro Fontela la noche del evento es de los mejores networkings del año de cualquier evento. Si todavía no tienes la entrada y quieres ir, ves a rayolanetworks.com/rmcgalicia y podrás conseguir tu entrada. Nos veremos allí. Y hablando de eventos, no podía dejarme de hablar de nuestro evento del PPC Fest. Y es que tenemos una buena noticia, que hemos superado ya las ventas de entradas del año pasado, por lo que será el evento más grande que hayamos organizado nunca. Todavía quedan entradas estándar. Si todavía no tenéis vuestra entrada y estáis dudando entre ir y no porque tenéis cualquier duda, me podéis contactar y os ayudaré a quitaros las dudas que podáis tener. Pero también cabe decir que si estamos pudiendo organizar el evento más grande que hemos hecho nunca, también es gracias a los patrocinadores que nos apoyan para hacer el evento que nosotros queremos, como son Rayola Networks, Convertiam, Tabula, Gottier Ads, DataFitWatch, Ibin, Wimbia y Chat with Ayo. Gracias a todos ellos podremos tener el evento. Si queréis pasar por la web del PPC Fest podréis saber más de todos nuestros patrocinadores. Y ahora sí, te dejo con la parte final del podcast. Vamos a cerrar el tema, o sea, casi 25 minutos hablando de remarketing y podemos estar 2 horas, pero no vamos a hacer así. Hay un tema que tú comentabas que te molaría introducir y a mí me ha molado, que es el tema de cuando un cliente viene y dice quiero trabajar lo digital, ¿cómo haces para saber, oye, tenemos que priorizar esto, tenemos que priorizar lo otro? ¿Cómo lo sueles trabajar esto? Normalmente, ¿vale? Cuando llega un cliente a Webpositor, obviamente una compañera nuestra hace un poco como la primera reunión de toma de contacto, ¿vale? Que la verdad que conoce un poquito bastante de todas las áreas y es un poco, y es capaz de sacarle bastante información al cliente en ese sentido para saber un poco con qué ideas viene y de qué manera viene. Entonces, una vez ella nos da, por ejemplo, feedback para decir, pues mira, este cliente que acaba de contratar, antes, aunque vayáis a hacer la reunión con él, pero yo le veo muchos problemas en la web, aunque él a lo mejor no lo piensa, pero viene con muchos problemas en la web. Ya sabe a lo mejor si el SEO va a tener que trabajar bastante arquitectura o enlazado, o me lo invento. A nivel de PPC, pues el chico, a lo mejor el cliente le ha dado ya cierto contexto de lo que creen que han trabajado o que han hecho. Pero bueno, sí que es verdad que una vez entra, siempre nos sentamos con él, hacemos como un pequeño briefing también en esa reunión y sacamos un poco, pues, sus expectativas que tiene sobre el proyecto y lo que quiere trabajar y, pues, no prioridades, pero sí que un poco, pues quizás, pues esos verticales o esos productos donde tienen más margen, donde no, estacionalmente qué suele trabajar o qué producto más estacional que otro, o servicio o lo que sea. Y con toda esa información, obviamente, nos metemos de lleno en la auditoría. Entonces, con todo lo que sacamos de la auditoría ya pues nos volvemos a sentar con ese cliente, le presentamos las auditorías y más allá de una auditoría de área independiente, también la realizamos un poco a nivel de negocio en ese sentido. De, oye, mira, nosotros te acabamos de hacer la auditoría, pero te somos 100% transparentes y es que por mucho SEO y mucho PPC que quieras trabajar, tu web es una basura. Si detectamos que tu web es una basura, obviamente tienes que, o sea, hay que mejorarla, hay que desarrollarla, hay que hacer cambios y una vez estén esos cambios implementados, empezamos a trabajar. Y una vez esa parte, por ejemplo, está trabajada, ya en base a los datos que hemos sacado de la auditoría, todo lo que hemos sacado de la auditoría, pues priorizamos. Entonces ahí yo ya con el SEO, pues vemos todas las viabilidades que hay de decir, mira, pues tú, esta intención de búsqueda, ¿cómo lo ves a nivel SEO? Es decir, ¿cómo tú ves el posicionamiento SEO de esta URL o de esta intención de búsqueda? ¿Crees que la puedo yo, o sea, empiezo a ver si yo con la parte de SEM o el PPC la puedo fortalecer y empezar a mandar tráfico a esas URLs poco a poco o viceversa?
¿vale? A lo mejor él pues me saca ciertos insights para los que tirar el PPC. Empezamos a trabajar todo ese tipo de cosas, por si yo el día de mañana también quiero hacer DSA, o a lo mejor él trabajar una buena arquitectura web. Al final, si el SEO trabaja una muy buena arquitectura web, a los paid medias nos viene muy bien, porque a no ser que la estrategia lo pida, tú ya tienes URLs a cascoporro, o sea, o bien jerarquizadas para mandar el tráfico a la web. No es lo mismo que tener que estar creando landing pages y el SEO optimizando la landing page, etcétera, etcétera. No, pero A no ser que quieras medir muy bien la conversión de cada fuente de tráfico en ese sentido, por decirlo de algún modo. Pero te pongo un ejemplo. Que te venga un e-commerce, habiendo trabajado SEO antes, o sin haber trabajado SEO, Ujú. no tienen, o sea, son dos mundos diferentes. Sí, sí, súper. Pero aparte que después también tienen otro problema, porque al SEO no le digas, oye, cambiamos el title del producto por de esto. No. Tú ya sabes que allí vas a coger tu herramienta, como por ejemplo Datafeed Watch, y vas a empezar a Sí, cambiar tus títulos, vas a sí. cambiar tus descripciones, porque al SEO no le hables de cambiar lo suyo. Pero Ya, por lo no. menos Sí, la base de los 3.000 productos que has importado es buena. sí. Y tú ya empiezas a 100%. trabajar priorizando 100%. productos. Sí, sí. Eso es buenísimo, la verdad. O en el caso, por ejemplo, a veces de que a veces, por ejemplo, nos viene pues un cliente, ¿vale? A lo mejor trabajamos con un cliente en e-commerce, lo que dices tú. Viene una buena colección de productos, imagínate, ¿vale? Y nos pasan todo el catálogo. Hostia, también te digo que voy a defender a los SEOs en ese sentido y también es lo que dices tú, el cómo se optimiza ese catálogo para luego Google Shopping, por ejemplo, o sea, es que me facilita mucho el trabajo. Es decir, yo trabajo muy a gusto en ese sentido porque enseguida lo tengo, en plan, enseguida lo tengo, en ese Ahora sentido. me has recordado la última vez que estuve con SEOs, que a pasar un fin de semana, me preguntaron qué hacía yo y les dije, yo soy el que siempre está por encima vuestro. ¿Eh? Mm. Dilo, Lola, ahora no lo puedes decir porque Google No. ha quitado eso y nos dice que a veces Sí. podemos estar por debajo, pero si alguna vez tienes algún SEO ahí en Webpositor, dile, yo siempre estoy por encima tuyo. O sea, Sí. es lo que hay. Eso es verdad. Lola, Eso es nos verdad. olvidamos. Eso sí, eso es literal. Eso Lola, sí. ¿nos olvidamos de algún tema de tocar o vamos a las preguntas rápidas? Venga, vamos a las preguntas rápidas. Vale. Consejo para alguien que está empezando. Vale, pues para alguien que está empezando, nada, yo le diría que mucha formación, mucha confianza en sí mismo, poco a poco, y que, por ejemplo, a mí lo que más me sirvió cuando yo empecé es en LinkedIn saber de quién rodearme en ese sentido, saber de quién empezar a aprender y de todo lo que leía profundizar más. Para mí sería eso, formarte a full y una obsesión positiva en ese sentido para ser bueno. Y sobre todo que eso, que paciencia y confianza en uno mismo. Fuente de información que no puede faltar. Uf. A ver, para mí es que una fuente de información muy valiosa, perdón, es LinkedIn. O sea, en ese sentido, para informarme de todo. O sea que sí, Yo creo sí. que en España y casi Europa te diría que es la mejor. Sí, Sigo pensando que en Estados Unidos hay mucho Twitter que nos perdemos sí, aquí. sí, también. Eso también, ¿eh? Eso es verdad. Hay mucha comunidad, sobre todo en SEO, hay mucha comunidad SEO en Twitter, por ejemplo, en ese Sí, sentido. sí, no, y en PPC, o sea, hay mucha También. peña en PPC y Ujú, también en Estados Unidos yo creo que hay más YouTube que en España. ujú. Pero sí que es cierto que en España lo de LinkedIn es impresionante. O sea, te podrías hacer con cachitos recortes un máster. Otra Total. pregunta. ¿Qué error típico ves en una cuenta de Google o de Facebook? El error más típico. Error típico. Bueno, aparte de que vengan muchas veces muchas cuentas en el caso de, por ejemplo, de Facebook restringidas. Lo que más suelo ver, por ejemplo, son campañas de Google Ads con un montón de keywords de verticales diferentes a cholón, por ejemplo. Por decirte uno. Eso es uno, por ejemplo. O en Meta, cuando tu objetivo es conversión, pues mucha campaña de tráfico. Hostia, sí, como. Son las que más. Si te hago hacemos un paréntesis. Que acabo de pensar una gran pregunta. Tengo que meterla esta. Si te hago un ranking, campaña de conversión, campaña de awareness, campaña de tráfico, campaña de engagement, creo que no me dejo ninguna. Ujú. Hazme un ranking de la que más odias a la que más te gusta. Vale, la que más odio es awareness, o sea, no la suelo Sí, usar. más que tráfico. Las tengo ahí a la par, la verdad, es que las tengo prácticamente a la par. Me da igual ponerte una que la otra, ¿sabes? En el ranking. O sea, me da igual que lo hagas a la inversa. Las odio a las dos por igual porque no las uso una mierda.
Luego, engagement, es decir, tenemos awareness y tráfico prácticamente en el mismo jalón. Engagement, ¿qué me has dicho? ¿Más? Bueno, conversión y conversión. Es que Vente yo conversión. cada vez soy más de campañas de conversión. Te voy a hacer una pregunta a ti. En Meta, cuando entras, ¿alguna vez has seleccionado la otra opción que no es subasta? La de alcance y vídeo. Es decir, cuando vas a crear campaña y tienes arriba el desplegable, o sea, tienes todas las campañitas y tienes arriba el desplegable subasta, tipo de compra subasta o alcance y tal, que es como para campañas de estas de alcance. ¿A que no? Yo creo que ¿Quién ha usado eso alguna vez? Yo quiero saberlo. Y seguro que Peña para hacer experimentos y le ha funcionado. Pero. Puede ser, puede hostia, ser. No. Heavy, ¿eh? No lo he hecho servir nunca. No lo he hecho servir nunca. Digo, te tendría Siguiente mucha pregunta. curiosidad. Un quick win que recomiendas en Google o Facebook. Un win-win. Correcto, un quick win. Algo así que digas. Es que cuando aplico esto en las campañas, hostias. A ver, pues no en todas, ¿vale? O sea, no es siempre porque no pasa siempre, pero es verdad que también dándole un poco de temática a la parte de SEO, cuando tienes unas landing muy bien trabajadas y le meto, por ejemplo, a Google el DSA en función de qué campañas, va muy guay, la verdad. Es un buen ¿Qué complemento. prefieres? ¿Google o Facebook? Ay, el Te debate lo he dicho que eterno. Facebook, o sea, Lola, ahora no vendas la moto. Sí, o sea, me gusta Facebook. Sí, bueno, para que te lo iba a justificar, pero, o sea, pienso que Google es un mundo de oportunidades aparte porque puedes exprimir al máximo, ¿vale? Pero es verdad que luego, cuando te has empezado a formar con Facebook, te gusta más Es que Facebook. mira, Es que ese es el problema. Correcto. Yo creo que ese es el problema. O sea, depende de la. Yo, por ejemplo, cuando empecé, o sea, no sé si había Meta a cierto nivel, pero era Google. Yo aprendí de Google. O sea, a mí me crió Ramón Claro, Fabregat. O sea, pero porque tú has sido un poco SEO. Si te ha gustado o sea, yo he detectado claro. que al que le ha gustado el SEO, a lo mejor para la parte de PPC ha empezado con Google y le gusta más Google, porque es el entorno. Pero el que ha empezado más por Meta, al final, ¿sabes? Sí. Pero entiendo que cuando conoces todo el potencial de Google Ads, te guste más Google Ads, ¿sabes? Es un poco el eterno debate. Yo creo que en el Face podíamos montar una pelea de gente. No, Sí, tío. ¿Leads? ¿Qué prefieres? ¿Clientes de leads o clientes de commerce? E-commerce. E-commerce. A ver, sí. Los de leads son muy guays, pero llevan mucho curro. Es decir, llevan muchísimo curro. De recursos que tienes que llevar a cabo, de estrategias, departamento comercial en muchos casos, llevan mucho curro. Y por ejemplo, la estrategia también de funnels es un poquito más jodida. Para mí es más jodida que obviamente, que la de un e-commerce. Tienes que aportar mucho más valor, tener una buena estrategia también de email marketing por detrás, etcétera. En e-commerce también, pero está todo más en tu tejado. Entonces, para mí es mucho más sencillo, entre comillas, de currarlo o de empezar a trabajarlo con PPC, también a nivel de recursos y tal, más o menos. ¿Y a quién deberíamos traer al podcast? El siguiente invitado. Bueno, el siguiente o en algún momento. Wow. Porque... Sí, en algún momento. Bueno, claro, es que espérate, porque habéis traído a Paco, últimamente también he visto a Sara. Ah, cada vez queda menos gente, pero queda mucha gente. Ya lo sé, es que estoy pensando. Ahí lleva a María. Da igual el área, ¿no? Da igual el área. Hombre, llevar a Luis. ¡Buah! Luis Villanueva, invitar a Luis, hombre. Claro, no, y ahora encima, o sea, más allá del SEO, Luis tiene una visión de negocio y ahora mismo estratégica que es, Sí, eso de es verdad, fuera coñas, fuera coñas. Aparte que tiene, no sé si las ha hecho en las oficinas de Webpositor, pero yo he estado hace muchos años, son guapas de cojones. Tienes que volver porque seguro que ha cambiado algo. O sea, Sí, tú lo ves por fuera y dije, ¿dónde me han traído? Entré y dije, ¿esto qué es? Si esto mola un huevo. Lola, Tienes que volver, ¿te lo has tienes que pasado volver. bien? Mucho, se me ha hecho cortísimo, Albert, se me ha hecho cortísimo. Ya te La dije verdad. yo el otro día que te lo pasarías bien. Sí. No, yo agradezco mucho que me hayas invitado, de verdad. Es un placer porque es que hemos traído el tema y, hostia, yo creo que la gente habrá aprendido un montón. Ha sido un placer tenerte, Lola. Eso espero. Sé que te veo en Madrid en un mes. En menos ¿En de un mes? cuando se publica esto. Sí. Porque esto se publica Justo. este viernes. Y nada, a todos los oyentes, nos vemos la semana que viene. Volveremos a otra entrevista, ya que todavía Luis está en baja paternal y ahora
yo hacerme un podcast de 1 hora pegando la chapa yo solo, ya no... Sé que preferís entrevistas, seguiremos con entrevistas, pero si vosotros nos podéis dar cariño y pues darle un like en Spotify, compartir el post, lo que sea, estaremos encantados. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Refrán SEM, versión especial PPC Cast. Albert y Luis, llenos de inquietudes, forjaron este podcast lleno de virtudes. Además, para los que quieren crecer, toma grupo de Telegram para aprender. Albert y Luis son todo pasión y entrega, incluso en el PPC Fest en medio de la juerga. Desde 2020 bombardeos a la gente, contenido relevante, inteligente. Podcast semanal, un grupo de Telegram, estaban haciendo una comunidad. Ya somos un poco referente, PPC le suena a mucha gente. El orgullo y la gratitud que llevamos encima es evidente. Ahora somos ya más de 600 y os hacemos este monumento. Por tanto buen rollo y talento, vamos a darlo todo en este evento. Aquí estamos los PPCKs y los PPCKs Plus, tan atractivo y viral que se ha hecho internacional. Vamos cada vez a más, pero no se nos olvide un pequeño detalle. Aún estamos a 2 años de saber lo mismo que Enrique del Valle. Arropados por la comunidad, ni las Pimax pueden fallar. Brilla el amor incondicional entre Luis, Albert y Adrián. Chat Mansión, Podcast Plus y Fest. ¡Qué emoción! El libro debe estar al caer. Debates, noticias, trucos, novedades sin baneo. Un espacio de conocimiento lleno de sentimientos. Si del pixel te lamentas, llama a Juan Carlos de Convertiam. Que llega el Plus y la hora dark. Aquí estamos los PPCKs y los PPCKs Plus, tan atractivo y viral que se ha hecho internacional. Vamos cada vez a más, pero no se nos olvide un pequeño detalle. Aún estamos a 2 años de saber lo mismo que